creando el matrimonio, lo honró y lo seguirá honrando mientras el matrimonio refleje su carácter y su voluntad. Él seguirá honrando el matrimonio mientras éste refleje su carácter y su voluntad. Nosotros somos sus criaturas y más que ello, aquellos que hemos recibido la gracia de la salvación, tenemos una exhortación aún más grande. Si ya un ser humano, por ser ser humano, por estar en el mundo de Dios y acceder, por ejemplo, al matrimonio, tiene responsabilidades para con mucho más nosotros que hemos ahora sido objeto de la gracia salvadora del Señor, tenemos serias obligaciones de honrar el matrimonio, de honrar también el vínculo que Dios ha honrado. La voluntad claramente expresada en Hebreos 13:5, la voluntad de Dios dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Quisiera solamente esta tarde tratar de exprimir el texto lo que más se pueda y desglosarlo en sus frases más obvias, las que usted vea delante de sus ojos, y esto lo hago con el fin que no solamente el versículo, sino las verdades contenidas queden en nuestra mente. Lo primero que vamos a hacer esta tarde es mirar la responsabilidad y el alcance de esta responsabilidad con respecto al matrimonio, y me voy a explicar más fácilmente. Hablemos en primera medida de cuál es la responsabilidad que según este texto tenemos para con el matrimonio. Literalmente dice: honroso sea en todos el matrimonio. Entonces, ¿qué podemos desprender de forma obvia y lógica de este texto? ¿Cuál es la responsabilidad que aquí se nos señala que todos tenemos para con el matrimonio? Honrarlo. La palabra aquí significa tenerlo como algo muy valioso, como algo costoso, como algo estimado, como algo precioso. Y entendemos nosotros que la voluntad de Dios es que todos nosotros, creyentes y no, pero cuanto más los creyentes, tengamos al matrimonio como una institución que merece honra. No que nosotros le atribuimos valor a la institución matrimonial, simplemente la reconocemos. Reconocemos que esa unión es importante, que es singular, que Dios la creó y por eso le damos honra. Es nuestra responsabilidad de todos, casados o no, honrar, considerar valioso, preciado, honorable, respetable, digno, decoroso la institución matrimonial. Eso quiere decir que no solo tiene que ver con nuestros actos, sino que nuestro pensamiento con respecto al matrimonio, nuestro pensamiento debe ser honorable. Debemos considerarlo de verdad como una institución honrosa. Nuestra consideración del matrimonio nunca puede ser hacia abajo, ni algo que denigre lo que Dios hizo en el matrimonio. Nosotros los colombianos somos muy coloquiales en muchas cosas que hacemos y parte de nuestro humor a veces es que de nuestras mismas palabras denigramos el matrimonio. No sé si usted, si soy claro al decir, mucha gente dice: bueno, soy felizmente soltero, y todos nos reímos alrededor. En sí, ¿qué está haciendo ese individuo? Si usted lo piensa bien, él está diciendo que es feliz porque es soltero, y entonces la implicación salta a la vista. O sea que el que es casado, ¿qué cosa está sintiendo en este momento? Pues la infelicidad, o algo así como que yo soy libre gracias a Dios, o allá en la casa me está esperando la patrona. Somos así, ¿verdad? Tan coloquiales nosotros, pero ¿qué dice la Escritura? Que cada vez que nuestro pensamiento se enfoque en el matrimonio, debería ser objeto de honor. Deberíamos considerarlo como algo virtuoso,
como algo que merece el respeto, la honra, porque lo tiene. ¿Por qué deberíamos honrar el matrimonio? Yo le quiero dar al menos 4 razones muy sencillas por las que todos nosotros deberíamos honrar el matrimonio. ¿Qué pasa en el matrimonio? ¿Por qué es digno de que nosotros le honremos? La primera razón es porque Dios lo ordena. En Hebreos 13:5 Dios dice: honroso sea en todos el matrimonio. ¿Por qué deberíamos honrar nosotros la institución matrimonial? Pues porque Dios lo ordena. Si no existiera otro versículo referente al matrimonio que Hebreos 13:5, ya tendríamos con ese solo versículo una obligación de honrar el matrimonio. No es el único, pero ¿acaso nosotros necesitamos otra razón para honrar el matrimonio que el que Dios lo diga? Debería para nosotros ser suficiente que si Dios dice honren el matrimonio, nosotros deberíamos honrarlo. Así no nos diera ninguna otra explicación. Si nos dijera, bueno, ¿y por qué lo deberíamos honrar? Vea, usted hónrelo. Claro, él nos da explicaciones. Lo que quiero enfatizar es que si no hubiera otra razón para honrar el matrimonio que el hecho que Él lo haya ordenado, nosotros deberíamos honrar el matrimonio. Esa es la primera razón. Dios lo ha ordenado, entonces debemos hacerlo. Pero la segunda razón por qué deberíamos honrar el matrimonio es porque al hacerlo reconocemos la gloria de su institución y origen. Hoy día se nos está diciendo, por ejemplo, que la familia, el matrimonio, es una construcción social. ¿Sí ha escuchado? Usted entra a la universidad y sobre todo en las ciencias y en las humanidades, se está diciendo, porque parten de la teoría o de la hipótesis, del cuento, para no decirle fábula, de la evolución, y entonces el punto es que la familia vino a ser como parte de la construcción social inventada por el hombre en algún proceso, en algún momento del proceso de la evolución. Bueno, esto deja a Dios por fuera de su creación y de su mundo, pero nosotros reconocemos que el Señor fue el que creó esta institución. Él era libre de crear lo que quisiera en su mundo y de poner en este mundo las instituciones que Él consideró, las que Él hubiera querido, y punto. Y Él mismo dio origen a esta institución. El matrimonio llegó a existir porque positivamente Dios lo quiso. Dios creó al hombre, lo creó de cierta manera, creó la mujer, la creó de cierta manera. Luego Él mismo presenta a la mujer, se la lleva al hombre y allí instituye el matrimonio. El matrimonio no surgió en el pensamiento del hombre. No fue que Adán dijo, todo está bueno, pero me siento solo. Dios debería hacerme ayuda idónea. No, así no fue la idea. No fue la idea. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Él mismo hizo todas estas cosas para que existiera un matrimonio. De manera que si Dios lo inventó, si Dios lo llevó a cabo, si Dios lo bendijo, entonces el matrimonio debe ser honrado. La tercera razón por la que el matrimonio debería ser honrado es por la función que el matrimonio cumple en los propósitos de Dios. Dios no crea nada simplemente por crearlo. Dios le asignó ciertas funciones al matrimonio en este mundo y estas funciones hace que nosotros debamos tener honra y estima por el matrimonio. Bueno, no es para que me la responda públicamente, pero si yo le dijera, al menos deme 3 propósitos del matrimonio, yo espero que usted los diga. Si usted no sabe para qué se casó, es lo que le estoy tratando de ilustrar. Si usted simplemente se casó, pero bueno, ¿y para qué nos casamos? Exactamente para qué Dios inventó el matrimonio, pensando en qué Dios creó esta institución. Bueno, es mejor que usted lo sepa, pero yo le voy a dar luz para que no se vaya y pueda dormir tranquilo. Dios creó el matrimonio, por ejemplo, como un resguardo contra el desamparo y la soledad. No es bueno que el hombre esté solo, entonces ¿para qué sirve el matrimonio? Para resguardarlo de la soledad. Es mentira que alguien pueda vivir solo y vivir bien.
Eso que yo prefiero solo que mal acompañado, pues por supuesto que uno prefiere solo que mal acompañado, pero es mejor bien acompañado. Así lo creó el Señor. La soledad, dice el Señor, no es buena, es decir, no es conveniente, y Dios creó el matrimonio para suplir el estado de soledad del hombre. No somos seres creados para vivir aislados, ni para que una mascota fuera nuestra compañía. No fuimos creados para eso. Por eso Dios creó una mujer, se la creó al hombre. También el matrimonio cumple la función de ser ayuda mutua. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? Ayuda. Entonces, ¿para qué nos casamos? No solamente para estar acompañados, sino para que nos ayudemos mutuamente en los niveles más básicos y a veces más profundos, donde ninguna otra persona llegaría junto a mi corazón para ayudarme. Allí llega el cónyuge. Para eso Dios creó el matrimonio. También, según la Escritura, el matrimonio cumple la función de protegernos contra la inmoralidad. Dice la palabra del Señor: por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada mujer su esposo. ¿Para qué fue creado el matrimonio? Pues después del pecado, hermanos, para proteger de la inmoralidad. ¿Para qué también fue diseñado el matrimonio? Para ser el espacio legítimo de la procreación. Fue a un matrimonio al que Dios le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El matrimonio cumple la función de perpetuar la especie sobre la cual Dios desarrolla todos sus planes, que es el hombre. Debemos aprender entonces, le estoy dando un resumen de por qué Dios creó a la familia. Y si usted mira todos esos propósitos por los que Dios creó el matrimonio y Dios creó la familia, son propósitos muy nobles, son propósitos muy buenos. Ninguno tiene ninguna contraindicación, la verdad. Todo es muy bueno, todo lo que Dios hizo es sabio. Y entonces esta es la tercera razón de por qué nosotros deberíamos honrar ese matrimonio o la institución llamada matrimonio. Pero quizás el último propósito creo que es el más alto de por qué nosotros deberíamos honrar el matrimonio. El matrimonio en la Escritura está supuesto a ser la representación de la unión que existe entre Cristo y la Iglesia. Qué interesante, ¿no le parece? Que el Señor haya creado una institución con el propósito de que cualquiera que lo mire, al mirar un matrimonio, debería ser fácil que la persona entendiera cómo es la unión que hay entre Cristo y la Iglesia. Se me hace que ese es el propósito más alto que Dios le asignó a un matrimonio, que nosotros podamos representar a Cristo o la unión que existe entre Cristo y la Iglesia. Un matrimonio que no esté esforzándose en la gracia del Señor por representar la unión que hay entre Cristo y la Iglesia, esa unión de amor, de compromiso, de dependencia, no está honrando su matrimonio, su existencia. Dios le asignó esta función y está bien, lo aceptamos. Un no creyente no puede hacer eso, pero los creyentes sí, porque hemos sido renovados a la imagen de Cristo. Si usted tiene un cónyuge creyente, él también ha sido renovado a la imagen de Cristo, lo que quiere decir que ambos como pareja podemos representar en nuestra vida, en nuestra unión, ese trato que hay entre Cristo y la Iglesia. Y en esto, hermanos, yo creo que se nos va a acabar el matrimonio y quedamos debiendo tarea. Pero al menos, hermanos, esa es la procura que deberíamos hacer todos nosotros. Y aquí estas son las razones por las que el matrimonio debe ser honroso. No me he ido del primer punto, dije que le iba a explicar la responsabilidad, honrarlo, leí las razones para eso, y el alcance de la responsabilidad como segundo. Es decir, esto de honrar el matrimonio, de pensar del matrimonio como una institución alta, grande, buena, aquí, ¿hasta dónde alcanza? Y dice el texto, honroso sea en todos. Y este es el alcance. Esto quiere decir, si yo le preguntara a la luz de este texto,
¿Quiénes deberían honrar el matrimonio? ¿Qué diría usted? Perfecto, todos. Y esto es importante que lo entendamos porque a veces pensamos que los únicos que deberíamos honrar el matrimonio somos los casados. A partir de eso, nadie más debería honrar el matrimonio. Y la palabra de Dios dice, honroso sea en todos el matrimonio. Ninguna persona debería considerar de otra manera el matrimonio que como Dios lo creó. Y nadie debería deshonrar el matrimonio con la mente, con sus palabras o con sus actos. Que el texto mismo diga que todos deberíamos honrar el matrimonio significa que los solteros deben honrar el matrimonio, que los casados deben honrar el matrimonio, que los viudos deberían honrar el matrimonio, que los separados deberían honrarlo y hasta los divorciados deberían honrar el matrimonio. Se lo digo, hermanos, porque hay gente que le ha ido mal en un matrimonio. Y hoy están solos y están resentidos. Y cuando escuchan hablar del matrimonio, ¿cuáles son las palabras que salen de su boca? ¡Uy, no! Esto es matrimonio, no. Y disculpe que le diga, lo voy a tratar de ser lo más tierno aquí. Pero el hecho que a usted le haya ido mal en el matrimonio, eso no dice que el matrimonio sea malo. Eso dice mal de usted, no del matrimonio. ¿Ha visto a alguien estrellar un Lamborghini? Bueno, yo no lo he visto en persona, pero lo he visto en video y me duele, ¿verdad? Digo, un Lamborghini. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Quiere un Lamborghini? No, yo he visto un video y eso es horrible. ¿Verdad que usted no razona así con el Lamborghini? Si se lo regalan, usted lo recibe, ¿verdad? Porque usted dice, ¿qué culpa el que lo estaba manejando? Eso fue culpa de él. A mí sí regálemelo. Ahora, hermanos, nadie debería pensar mal del matrimonio. Si usted fue hijo de una familia, como hoy le llaman, disfuncional, es decir, que le fue mal, usted va a tener conceptos bajos del matrimonio. Y la Biblia dice que honroso sea en todos. Su caso no es normativo. Usted vio una representación mala de un matrimonio, pero el matrimonio es una unión honrosa. Que otros hayan fracasado, eso no dice mal del matrimonio, eso dice mal de quienes lo componían, no del matrimonio en sí. Nadie debería hacer de su experiencia el fundamento para calificar el matrimonio. El matrimonio es una unión honrosa y se mantendrá así. Dios la seguirá bendiciendo mientras ésta represente lo que Dios le ha dado. Usted no se puede quejar del matrimonio si le va mal por desobedecer la estructura que Dios mandó. De manera que estoy tratando de decirle que todos deberíamos honrar el matrimonio, aun los solteros deberían tener pensamientos honorables y estimar de gran valor la unión matrimonial. Niños, jóvenes, adultos y ancianos, todos deberíamos honrar el matrimonio. Esto no tiene que ver con la edad, como si éste debería ser honrado solo si uno está interesado en casarse. Aun cuando usted no esté interesado, debería tener pensamientos grandes, altos del matrimonio. Esto no es así, debido a que hoy, sea como sea, estamos siendo bendecidos o no de los matrimonios. Le invito entonces que tome estas palabras, no solo para usted, para los que lo rodean. Nosotros podemos corregir aún en amor, por supuesto, a las personas que piensan mal del matrimonio. Y a veces es una buena oportunidad para compartir el Evangelio, precisamente al hacerles ver a las personas que los matrimonios fracasan por el pecado, no por defecto, digamos así. Esto es lo primero que hemos visto y me interesé en responder cuál es la responsabilidad y el alcance de esta responsabilidad con respecto al matrimonio. Lo segundo es que quiero precisar
el objeto de nuestra honra. Precisar el objeto de nuestra honra. Le dije que no me iba a separar de este versículo, así que todo está ahí. ¿Cuál es la institución que se nos ordena honrar? ¿Cuál es la institución que se nos exhorta a tener pensamientos altos, buenos, honorables? Dice la Biblia, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Ahí está claro. Entonces, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál debe ser el objeto de nuestra honra? Primero voy a separar ambas cosas, el matrimonio, y luego hablaré de lo que significa el lecho sin mancilla. Hablemos del primero. La palabra de Dios aquí es muy clara en decirnos cuál es la relación que nosotros deberíamos honrar. El matrimonio. No ninguna otra institución o unión, por parecida que fuera o por aproximada que fuera. Ahí dice que entre todos nosotros y todos nosotros deberíamos honrar el matrimonio, no cualquier otra institución. No se nos llama a honrar lo que creemos que es un matrimonio o los estados o condiciones donde muchos digan, es que esto prácticamente es como estar casado. Sí, pero si es prácticamente casado, pues no es casado y punto. Es que esto es como si yo estuviera casado. Sí, es como, pero no es. La Biblia es clara al decir, honrosos sean todos, ¿qué? El matrimonio, punto, palabra de Dios. Palabra de Dios. Honrosos sean todos el matrimonio. Alguno pensará, bueno, pero yo es como si fuera casado, llevo 20 años haciendo lo mismo. Lo nuestro no se trató pues de ninguna notaría, mire, es la práctica la que nos define. Pues de eso a vivir desordenadamente, pues tiene cierto valor, pero eso no es matrimonio. Que ni siquiera aquí señor abogado, ni siquiera nuestras leyes consideran eso, que cualquier unión se le llame matrimonio. Matrimonio es matrimonio. Y las otras pueden ser tratadas como matrimonio, pero siempre les asignan un nombre distinto. Perfecto, así se conoce entre nosotros la unión libre, noviazgo, lo que quiera que usted le ponga. La Biblia dice que honrosos sean todos, no la unión libre, no la convivencia mutua, no la amistad. Bueno, ya usted sabe, hay muchas cosas, maneras de decirlo hoy. Hermanos, honrosos sean todos el matrimonio. Un hombre y una mujer unidos en pacto solemne a través de Dios, ante Dios, a través de la formalidad legítima avalada por el Señor, que esté llamada a reconocerlo. Honrosos sean todos el matrimonio. ¿Qué entendemos por matrimonio? La unión en pacto de un hombre y una mujer. Esto es bueno decirlo hoy. No queremos asumir nada, porque nuestras leyes le pueden llamar matrimonio a lo que ellos quieran. Pero solo es matrimonio lo que Dios dijo que es matrimonio. Matrimonio, una unión de pacto entre un hombre y una mujer ante Dios a través de la formalidad legítima, avalada por el Señor, que esté llamada a reconocerlo. Así que nuestra honra no debe ser dirigida a cualquier tipo de unión, ni a los sustitutos del matrimonio como la unión libre, las amistades con supuestos derechos, ni el famoso noviazgo tal y como hoy es concebido. Dios bendijo al hombre y a la mujer que delante de él entraron en un pacto. Pero permítame precisar que el matrimonio que debe ser honrado no hace referencia al acto de casarse. Yo me explico. El texto no dice, honrosos sean todos el acto de casarse.
¿Qué dice? Honroso sea en todos, ¿qué? El matrimonio. Es que a veces se me hace que reducimos tanto el texto que nuestra idea es que como que Dios bendice el acto de casarse. Y yo creo que eso es verdad, pero no toda la verdad. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Dios no ha dado su honor al matrimonio, llévese como se lleve. Es decir, Dios no nos exhorta a honrar el matrimonio, la unión de dos personas, así ellos con el matrimonio hagan lo que ellos se les antoje hacer del matrimonio. La institución matrimonial no puede ser vivida como nosotros queremos, ya que nosotros no la inventamos, no participamos en el matrimonio como nosotros queremos. El matrimonio que debe ser honrado, al que le debemos nuestra consideración y valía, es el matrimonio tal como Dios lo instituyó. No sé si me expliqué. Mucha gente piensa, mi matrimonio goza de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el día que me casaron, allí nos bendijeron. Nuestro matrimonio está bajo la bendición de Dios. Quizá lo que usted está haciendo referencia es que el día que contrajo nupcias, ese día le bendijeron. Pero hermanos, aquí no dice que es el acto de casarse lo que trae bendición o lo que deberíamos honrar, sino el matrimonio, la vida matrimonial. La bendición de Dios sobre el matrimonio no es algo que se puso al inicio de su matrimonio y esta bendición se va a extender sobre su matrimonio, viva como viva su matrimonio o haga lo que haga con el matrimonio. No es así. Dios bendice la institución matrimonial, pero la bendice en tanto hagamos con la institución matrimonial lo que Él ordenó. Mucha gente fracasa en los matrimonios y se pregunta, ¿pero no es que contábamos con la bendición de Dios? Sí, hermanos, pero eso no es magia. La bendición de Dios es la respuesta divina a vivir fielmente como Dios lo dice dentro del matrimonio. Así que para nosotros debemos ir más allá y no solamente debemos considerar honroso cuando dos personas se casan, sino honroso el matrimonio. Es decir, deberíamos considerar con honor todo matrimonio que permanecen unidos haciendo con su matrimonio lo que Dios ordenó. Eso merece nuestra honra. Lo demás debe ser objeto de nuestra oración y compasión. No por el hecho de estar casados dos personas son una bendición la una para la otra. No. Eso no viene automáticamente en el hogar. Nadie puede decir, pero es que estamos casados. Sí, qué bueno, eso es mejor que no estarlo. Pero Dios bendice en tanto las familias y los matrimonios hagan conforme a la voluntad de Dios, o si no, usted puede estar casado y no saber qué es esto de la bendición de Dios sobre el hogar. Un matrimonio que desdibuja los propósitos de Dios no es honrado por Él, porque Dios honra a quienes lo honran. El texto nos precisa el objeto de nuestra honra, es el matrimonio. Pero la segunda frase, con la que se especifica cuál es el objeto de nuestra honra, dice, y el lecho sin mancilla. Aquí la palabra de Dios usa el recurso de una metonimia. No se preocupe, no es para el examen. Yo le voy a explicar qué es la metonimia. Es una figura literaria con la que se llama algo con un nombre distinto al que tiene. Claro, que guarda relación, por supuesto, pero se le llama por su nombre más genérico. Le coloco el ejemplo. Cuando nuestro Señor enseñó a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ahí usa una metonimia, el pan nuestro. ¿Usted qué interpreta por el pan nuestro? No me diga que usted estaba pensando siempre que la petición del Padre Nuestro era que Dios nos concediera esa masa de trigo horneada. ¿Usted qué pensaba cuando esa petición?
Bueno, no solo la comida, habrá más el significado. En todas nuestras necesidades temporales, hermano. El pan es lo que necesitamos para vivir. Salud, vestido, techo. Estas cosas son el pan diario, me hago entender. No solo es la comida, ni la masa pues, de trigo. De manera que esto es muy común en la Biblia, tener una palabra genérica es una palabra pequeña, pero significa algo más grande. Y cuando la palabra del Señor nos habla del matrimonio y habla del lecho sin mancilla, sin mancilla, en su idioma primario es coité, de donde viene coito, ¿ya? Lo que significa que el lecho sin mancilla está haciendo referencia al matrimonio mantenido en su pureza, fidelidad e intimidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el matrimonio mantenido en su pureza, fidelidad, intimidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí, lecho sin mancilla está haciendo referencia al matrimonio llevado en pureza, llevado sobre los rieles de los buenos y santos propósitos divinos. Y deberíamos preguntarnos, usando la metonimia, ¿qué cosa contamina el lecho nupcial? ¿Qué cosas deforman, desfiguran el amor puro del matrimonio como debe ser y el cual debe ser el objeto de nuestra honra? Al menos dos asuntos. Primero, el texto tiene en mente de forma principal el matrimonio que no es manchado por la impureza sexual. Sí. Y en esto no solamente es el concepto que tengamos del matrimonio, cuán honroso puede ser para nosotros mentalmente el matrimonio, cómo consideramos de alto y sublime el matrimonio, sino que el matrimonio es honrado cuando no es manchado por la impureza sexual. Esto debería ser obvio, ¿verdad?, de aceptación generalizada. Hasta hace un tiempo parecía que todo era así, pero entienda que si hay algo que mancha el matrimonio, que lo daña, que lo desfigura, es la impureza sexual, sea impureza sexual previa al matrimonio o impureza sexual sin matrimonio, que contamina a través del menosprecio al patrón divino, o ya sea la impureza sexual dentro del matrimonio cuando hay infidelidad. El texto lo afirma claramente, que está relacionándose o que tiene en mente esto, porque dice, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, lecho sin mancilla, ¿qué significa? Pues lo opuesto a la fornicación y al adulterio. Cualquier tipo de inmoralidad es una mancha al matrimonio, cualquier tipo de inmoralidad. Recordemos que la impureza sexual tiene muchos alcances pecaminosos, pero por ahora deseo que notemos aquello que es lo que llega a mancillar o a manchar el matrimonio. Pero segundo, le estoy respondiendo la pregunta, ¿qué es lo que mancha el matrimonio? Por principio general, es decir, ¿qué es lo que hace la impureza sexual al matrimonio? Lo mancha. Entonces, por principio general, también deberíamos nosotros entender que cualquier conducta o pensamiento que llegue a deshonrar, menospreciar, hacer menos respetable u honorable el matrimonio, eso también lo mancha.
Sí, yo sé que inmediatamente el texto, así en su contexto más próximo, lo que tiene en mente es la impureza sexual. Sí, lo entiendo. Pero piense un poquito más grande en esto. Todo aquel pensamiento, conducta que llegue a manchar, deshonrar o menospreciar el matrimonio, eso también está prohibido. ¿No es que es una mancha al matrimonio? Y aunque algo no pueda ser catalogado propiamente como inmoralidad, si llega a menoscabar o a menospreciar el valor del matrimonio, sea lo que sea que no corresponda a honrar el matrimonio, es una mancha que se pone sobre éste. Con esto refrendamos la idea que positivamente dice el Señor lo que quiere, negativamente lo que está prohibiendo. Todos deberíamos honrar el matrimonio, por un lado, y por otro lado, alejarnos de todo aquello que menoscabe, deshonre, menosprecie, contamine, manche el matrimonio. Por eso el matrimonio debe llevarse en justicia, fidelidad, pureza y decoro. Habiendo visto la responsabilidad que tenemos, el alcance que tenemos todos, luego de haber visto con precisión cuál es el objeto de nuestra honra, el matrimonio, nuestro tercer y último punto es la fuerte advertencia. Aquí son esos textos donde Dios habla fuerte. Y aquí derivamos nosotros que es voluntad de Dios que carguemos nuestro corazón con sus advertencias. Con solemnidad y con el temor de un día llegar nosotros a menospreciar o a manchar el matrimonio a través de conductas inmorales que distorsionan el matrimonio tal y como Dios lo creó. Por eso el apóstol aquí nombra dos pecados y los habla con toda claridad, los pone delante de nuestros ojos. Son pecados escandalosos, como lo son el adulterio o la fornicación o la inmoralidad sexual, que el Señor dice que será objeto de juicio divino, como lo será todo pecado. Pero la advertencia se vuelve más fuerte si consideramos que, aunque Dios se ocupa de todo pecado, hay una forma especial en que Dios se ocupa de los pecados de la inmoralidad y sobre todo si manchan el matrimonio. Él dice, y a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Usted dirá, ¿y los demás pecados quién los juzga? Sí, pues Dios, por supuesto. ¿Me hago entender? Pero ¿por qué nos diría que a estos dos pecados los juzgará Dios? Es como si nos dijera, y con estos dos pecados yo tendré un tratamiento especial, aparte. ¿Por qué, hermanos? Porque la inmoralidad que mancha el matrimonio está manchando una de las mayores instituciones que Dios puso sobre esta tierra. Daña el matrimonio, daña una sociedad. ¿Me hago entender? Por la repercusión. Ya que Dios los revistió de tanta honra, menospreciar esa honra y mancharla, mire, es peor que usted le manchara el vestido de novia a una novia. Eso ya es un crimen, ¿no cree? Vamos a suponer que aquí está la señorita y está vestida de blanco y nosotros por descuidados le echamos a perder su vestido. Pero esto se agrava si esa novia es la hija del presidente. ¿No cree? Bien, espero que usted lo entienda. Entre más alto Dios revista una institución de valor, entre más alto sea, pecar contra eso es más grave. Pecar contra la sociedad es grave. Pecar contra el matrimonio es más grave. Pecar contra la iglesia es la peor de todas. Nunca se le olvide, porque la iglesia es la esposa de Cristo.
peque contra la iglesia y le habrá tocado justo por dentro del ojo de Dios. Pero vayamos al cuadro más abajo, el matrimonio. Dios se ocupará de forma singular de juzgar más severamente los pecados que dañan la institución matrimonial tal y como Él las creó. La palabra adulterio, por supuesto, de una forma genérica, a veces no se puede ser tan dogmático en esto, pero generalmente el adulterio es la mancha al matrimonio, la mancha al matrimonio por la infidelidad. Pero la palabra fornicación, aquí dada, porque dice a los fornicarios y adúlteros, la palabra fornicación es una palabra mucho más grande y mucho más general. Porque para nosotros a veces fornicación es el pecado sexual antes de casarse. Pero aquí la palabra de Dios usa una palabra muy grande que es porneia. Es una palabra grande en la Biblia que señala hacia cualquier tipo de inmoralidad sexual. Cualquier tipo. Es que se me hace que debió ser traducido, yo no sé quién, pero en aras de la claridad debió decir, porque a los adúlteros y a los inmorales sexualmente los juzgará Dios. Y así hubiera sido mejor traducido. La palabra inmoralidad es grande, porque ahí está cobijado cualquier tipo de inmoralidad. Está incluido relaciones íntimas entre solteros, pecado, Dios lo juzgará con severidad. Relaciones adúlteras, relaciones entre casados, sea de un soltero con persona casada o persona casada con el cónyuge de otro. Allí está incluida toda forma de homosexualismo, lesbianismo, pedofilia, bestialismo, incesto, pornografía y todo aquello que aleje del matrimonio legítimo de la honra que debería tener, todo aquello que desfigure la institución matrimonial como Dios la creó. Cuando se empiezan a enumerar los frutos de la carne en Gálatas 5:19, dice, y es la característica de los que no heredarán el reino de los cielos, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, porneia, fornicación, inmundicia, lascivia, todos pecados sexuales, todos ellos. ¿Qué es la lascivia? La lascivia es el pecado sexual aquí, o aquí, no importa dónde lo ubique, así no lo consume. Dice la Biblia, acerca de los cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Debido al honor del matrimonio, menoscabarlo arroja a los individuos a las penalidades más duras. Toda inmoralidad es pecado, toda inmoralidad es peligrosa en sí misma, pero su agravante está en que Dios mismo juzgará de una forma especial ese tipo de pecado. Y como dijimos anteriormente, aun cuando el matrimonio es una institución temporal, tiene muchas implicaciones. Todo aquello que distorsione, dañe y que haga que el matrimonio sea menospreciado, no valorado, manchado, Dios los juzgará severamente. Hay muchas maneras de pervertir un matrimonio y esta es una de ellas. Te exhorto, animo a que ningún matrimonio sea manchado por este tipo de mal. Muchas cosas en el matrimonio se pueden llevar y lidiar. De hecho, creo que de eso se trata. Pero este pecado desangra de una forma generalmente irreparable un matrimonio. Después que una pareja o que un hombre o una mujer han traicionado a ese nivel a su pareja, ya no hay más que puedan traicionar. ¿Ya? Es decir, hicieron ya lo peor. Usted piensa, ¿qué falta sería más grave que esa en un matrimonio? Ninguna.
Usted diría, el asesinato, el adulterio, es el asesinato del matrimonio. Es el asesinato en vida de un cónyuge que ama y que ha sido fiel. Nadie debería jugar con eso. Y si un matrimonio se disuelve y hay dolor de por vida, en esto comprueba que a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Que es común que los hombres se crean machitos por eso, que piensan que son más hombres por eso. Eso no lo hace común y ni lo hace usted más hombre, lo hace menos hombre, lo rebaja como hombre, porque ni un compromiso puede sostener en sus brazos. ¿Qué clase de niño es usted? De haber enamorado a una mujer, de que ella le dio lo más preciado que tenía, su corazón y su cuerpo, para que usted juegue con él. Dios juzgará eso. Pero también le hablo a usted, mujer, los últimos 3 casos que yo he atendido en consejería han sido mujeres traicionando a su esposo, cristianas. No hombres, mujeres. ¿A dónde irá con su vergüenza? Si por su causa un matrimonio se quiebra, que sus amigas lo hagan, que sea común, que hoy estamos en el siglo de la mujer, que tienen más derechos, usted tiene lo que quiera, pero menos derecho a pecar, menos derecho a jugar con el corazón de un hombre y con la institución matrimonial. Dios irá detrás de usted, detrás de su cabeza, a menos que se arrepienta. Ahora le digo, que se arrepienta no le debe devolver el matrimonio a usted. Dios perdona, pero generalmente no quita las consecuencias del pecado. Por eso, hermanos, hermanas, también me consuela esto, hermanos, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y también puedo decirle que si una familia busca al Señor y hay verdadero arrepentimiento, Dios puede restaurar un matrimonio, aunque ya no lo vuelva a tener como antes. Que estas advertencias nos detengan ante tal cosa. Quiero terminar con algunas aplicaciones breves. La primera de ellas es: ¿en qué honra tiene usted el matrimonio? Usted afirma la honra real que le tiene el matrimonio con cómo piensa de él. Así que no nos responda a nosotros, no necesitamos que usted nos responda, pero usted mismo puede pensar hoy día, ¿ve qué concepto yo tengo del matrimonio? ¿Cuál es su concepto real? A veces me asombro de madres cristianas cuando el hijo dice, me quiero casar, claro, la señora, todo en orden. Uy, no, mi hijo, no se case. Uy, no, eso es duro. Obvio que es duro, pues por supuesto, que en la vida no es duro, hermanos. Pero yo digo, a veces me ha tocado decir, hermana, ¿así he leído de mal a usted? Hermana, ¿qué deberíamos nosotros como padres? Obviamente todo lo que es ordenado, me hago entender, todo lo que sea ordenado. ¿Qué deberíamos decir? Ay, gloria a Dios, que mi hijo piensa bien del matrimonio, que quiere, que anhela como uno de sus proyectos de vida. ¿Cuál es la opinión real que usted tiene? ¿Recomendaría el matrimonio? Espero que sí, honroso sea en todos el matrimonio. Pero usted honra el matrimonio con su lenguaje verbal y con el lenguaje de sus actos y costumbres. Así se honra el matrimonio, con los conceptos mentales, con el lenguaje verbal y con el lenguaje de sus actos y costumbres. Dios mira tanto los conceptos que tengamos del matrimonio como los actos que tenemos hacia el matrimonio. Eso hemos aprendido a ver cuando se nos enseña, por ejemplo, el Sermón del Monte, que no basta con los actos, también está involucrado el corazón. Así que uno honra al matrimonio desde su corazón, pero con sus palabras, con actos, con apoyos, con los avales que damos.
Usted, por ejemplo, no puede decir que honra el matrimonio y apoya a aquellos que desfiguran el matrimonio. No puede decir que honra el matrimonio y al mismo tiempo apoya a aquellos que desfiguran el matrimonio. Usted no puede avalar, así sea en sus propios hijos o familiares, lo que Dios prohibió. Bueno, es que si sus hijos se van a vivir en unión libre con su pareja, entonces eso lo hace bueno porque son sus hijos. No, eso es igualmente malo. Y no deberíamos honrar tal cosa, hermanos. No, honrosos sean todos, ¿qué? El matrimonio. En cambio deberíamos apoyar, alabar a Dios, afirmar a otros cuando se casan. Gloria a Dios, eso es algo hermoso. Cuando jóvenes que hoy se pueden levantar en el Señor e ir completamente contra la corriente de este mundo, casándose ordenadamente en el Señor. ¿Ha revisado la honra en que tiene el matrimonio? ¿El matrimonio es debidamente honrado por todos aquí esta tarde? ¿Hay alguno aquí que guarde alguna prevención con respecto a esta institución? ¿Hay alguno aquí que esté amargado con aquello que Dios dijo que era bueno y que debería ser honrado por todos? También le animo a que enseñe a sus niños, a los jóvenes, a los solteros a honrar el matrimonio y hacerles ver que esa es una institución donde esperamos verlos a todos. Y no ser los primeros que le ponemos trabas al asunto. Menos una iglesia. Este mundo está bombardeándonos para que menospreciemos el matrimonio y no esperaríamos que los cristianos lo hiciéramos o que las iglesias lo hiciéramos. Segundo, cuídese, por favor, de cualquier tipo de inmoralidad que deshonre a Dios y al matrimonio. Cuídese, por favor. Cuídense entre pareja, hermanos. Yo no estoy justificando, escuche bien, lo dejo claro, yo no estoy justificando conductas inmorales, pero a veces me dan sentido. A veces tenemos parejas y el esposo se queja, esta mujer no se deja tocar nunca. Yo no estoy justificando que él haga lo que quiera después de eso. Pero le quiero decir, ¿qué hace esposa arrojándolo, empujándolo a la inmoralidad? Mire, que hemos conocido esposos que se casan y uno se va a ir para su lado, el otro para el otro lado, duran meses, años separados. Venga, si van a vivir solteros, ¿para qué se casaron? ¿No ve que eso es buscar su propio mal? La Biblia que dice, no os neguéis el uno al otro, sino por un poco de tiempo y de mutuo acuerdo. Eso no es unilateral, eso es de mutuo acuerdo y por un tiempo breve. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja, no se crea más fuerte que lo que la Biblia dice del hombre y de la mujer. Ellos necesitan unirse en intimidad regularmente. Y si la mujer dice no más, yo no estoy justificando lo que un esposo haga después de eso, él debería ser piadoso aún con eso, pero ¿no sería como arrojar a una persona al pecado? Pero cuídense, por favor, de deformar la imagen de un matrimonio. Los pastores tenemos que lidiar con muchas cosas y de las más duras y tristes es lidiar con matrimonios que han manchado su lecho. Todo aquello que de forma física, virtual o mental pueda dañar su matrimonio, apártese de él. No se deje llenar la cabeza de lo contrario. Solteros, casados. Primera Tesalonicenses 4, 3 al 5, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener, ya sea que el texto diga sepa tener su propia esposa, o diga sepa tener su propio vaso,
en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cuídese del pecado sexual en el matrimonio. El matrimonio cuida del pecado, pero no acaba con el pecado. Tercero, advierta el gran peligro de deshonrar el matrimonio con cualquiera de los sustitutos con los que los individuos quieren los beneficios del matrimonio hoy sin casarse. ¿Qué es el noviazgo hoy? Definido como hoy. Es ese intento de acceder a los beneficios del matrimonio sin acceder a la responsabilidad del matrimonio. Eso es pecado. El noviazgo, como se concibe hoy, es pecado y usted no tiene ningún versículo que lo apoye. Sí, la Biblia habla de novios, pero a veces cuando habla de novios hay dos significados. O es la esposa, a la que le llama novia, o es a la comprometida. Pero nunca hay en la Biblia no llegó tan lejos, a una relación donde usted accede a los beneficios del matrimonio. ¿Cuáles son los beneficios del matrimonio? Compañía, ayuda, amor y hasta intimidad, pero no se asumen las responsabilidades. ¿Esa es su mujer? ¿Cree que esa es su mujer? ¿La ama? Entonces, ¿qué? ¿Hágase novio? No, cásese. ¿No es? Entonces, ¿qué hace con ella saliendo y tomándola y besándola? ¿Qué hace? Mire, salga de ahí. ¿Es suya? Cásese. ¿No es suya? ¿Qué hace manoseando lo que no es suyo? Cuídese de apoyar, medio apoyar, jugar, tratar livianamente o acostumbrarse a aquellas distorsiones o sustitutos del matrimonio. Que algo sea común no lo hace correcto. Si usted está sosteniendo algún concepto, conducta liviana que menosprecia el matrimonio, le recuerde que nosotros no somos quienes para cambiar o modificar lo que Dios instituyó. Enseñe a sus hijos a honrar el matrimonio, pero luego que ha enseñado, luego de haber cerciorado, tanto padres como iglesias, que la gente ha entendido los principios, es necesario que hagamos valer la honra del matrimonio. Y por último, no olvidemos confesar nuestros pecados ante el Señor. Si es una maldad tener en poco el valor del matrimonio, imagínese la maldad que sería ir a mancharlo y mancillarlo. Si ya es un pecado no honrar el matrimonio, es todavía peor mancharlo. Debemos confesar ante el Señor cada pensamiento, cada acto, cada práctica, cada conversación, cada costumbre con la que hayamos pecado. Este arrepentimiento debe ser seguido por una corrección del pecado y andar en la voluntad de Dios con la ayuda del Espíritu. Nosotros podemos ir al Señor y pedir perdón y pedir gracia restauradora. Usted puede haber llevado 20, 30, 50 años y si no ha hecho la voluntad de Dios, arrepiéntase y empiece ahora. No mañana. No, ahora mismo. Corríjase con el poder del Señor. Pida consejo a sus pastores si es que no sabe cuál es la voluntad del Señor específicamente para usted, qué debería estar haciendo. Estoy seguro que aquí hay pastores fieles que le dirían: sí, hermano, de eso que usted dice es verdad, pero le tengo una lista más grande. Y vamos a trabajar sobre eso, para que sea el hombre o la mujer que honra el matrimonio con su práctica, con su conversación. ¿No está casado? Cásese. Digo, si está en unión libre, pues cásese. Si es casado, haga lo que el Señor dice en medio de su hogar. Que todos esta tarde honremos el matrimonio, seamos o no casados, pero más si lo somos. Que no creyentes y creyentes lo hagamos,
pero más los hijos de Dios honremos el matrimonio. Que nadie deje que la cultura, el mundo, la gente, la carne ni Satanás nos engañe al respecto. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oremos por un momento. Oh Padre nuestro, gracias por recordarnos nuestra responsabilidad para con el matrimonio. Ciertamente, Padre, tenemos que confesar muchas cosas delante de ti, no hemos andado muchas veces en tu voluntad para con el matrimonio, pero estamos aquí, Señor, deseosos de aprender, deseosos de corregir, muy probablemente deseosos de que restaures relaciones y encamines matrimonios. Oh Padre, ten misericordia, pues somos débiles, a veces por la ignorancia hemos pecado, a veces con toda nuestra intención. Perdona, Señor, y ayúdanos a honrar el matrimonio. Quisiéramos que nosotros como cristianos, ¿quién más que nosotros podamos honrar con nuestras palabras, que nuestro mismo matrimonio sea una muestra de la honra que tenemos hacia esta institución? Corrígenos donde estemos débiles. Ayúdanos a todos, Padre, a superar tantas cosas malas que quizás hayamos hecho a lo largo del matrimonio. Permítenos siempre, con la ayuda del Señor, corregir lo deficiente. Te lo pedimos, tú eres un Dios de gracia que ayuda al que en ti confía. Y esto te pedimos, Padre nuestro, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.